vamos a dar por iniciada la sesión. En este caso, el día de hoy vamos a hablar sobre soluciones para aorta tóraco-abdominal. Mi nombre es Juan Carlos del Hierro y nuevamente quiero aprovechar para agradecer la asistencia de ustedes fieles oyentes que nos acompañan en esta serie de presentaciones. Brevemente, solamente para hacer un pequeño recordatorio, cuando hablamos de patología aórtica, hablamos principalmente de estos tres grupos: la dilatación aneurismática de la aorta, el síndrome aórtico agudo, que engloba la úlcera aterosclerótica penetrante, el hematoma intramural y la disección de aorta, y finalmente la rotura. Solamente para ubicarnos en el mapa, como hemos estado haciendo en las anteriores sesiones, vamos hoy día a enfocarnos un poquito más a lo que es dilatación, enfermedad aneurismática de la aorta, dada la frecuencia que ésta puede afectar la zona tóraco-abdominal. Recordemos brevemente que el 80% de la patología aneurismática aórtica vamos a encontrarla en aorta abdominal infrarrenal. El restante lo vamos a encontrar en aorta torácica, pero si nosotros tenemos que dividir este grupo de patología en aorta torácica, más o menos podemos dividirla de la siguiente manera. Como mencionamos en la charla anterior, alrededor de un 50-60% vamos a tener compromiso de lo que es aorta ascendente, raíz de aorta y arco aórtico, y la diferencia, que estamos hablando de un 20-35% en aorta torácica descendente. 15% de esta patología a nivel de aorta torácica vamos a ver que compromete vasos esplácnicos y renales, lo que la convierte en patología tóraco-abdominal. En cuanto a la clasificación, creo que ya todos estamos familiarizados con la clasificación de Crawford, que es la que vemos en pantalla, que básicamente divide la patología en 5 grandes grupos. El más frecuente por anatomía es el aneurisma tóraco-abdominal tipo 4. Solamente quería hacer un pequeño recordatorio sobre las opciones terapéuticas. Tenemos la intervención quirúrgica abierta, y como dijo el profesor Michael DeBake el primer artículo que presenta él describiendo la técnica quirúrgica abierta, básicamente el problema que tiene la técnica abierta es el arresto circulatorio temporal a nivel de los vasos esplácnicos y renales, que genera una injuria, aunque no lo querramos, a nivel del órgano blanco. Pero como el día de hoy nos estamos centrando en terapia endovascular, pues hablemos propiamente de la terapia endovascular, que es la segunda alternativa. También tenemos el manejo médico continuo como una alternativa opción al tratamiento, y algunas novedades que aún no están bien aterrizadas, pero que ya hay algunos artículos descritos con técnicas híbridas. Por ejemplo, en la técnica que pueden ver ahora en la imagen en pantalla. Lo que ven en la pantalla se conoce como el spider graft o el frozen elephant trunk invertido. Este es un artículo que presentaron en el 2016 en el Aortic Life, y lo que pueden ver a la derecha es simplemente el modelaje y digamos, el posicionamiento de la prótesis híbrida en un modelo porcino. Les presento estas alternativas de tratamiento porque creo yo que uno de los debates más grandes que han estado ocurriendo en los últimos años, a raíz que la terapia endovascular va superando ciertas taras, como lo era el tratamiento de la aorta tóraco-abdominal, que aparece estos artículos comparativos. El que ven en la pantalla es un artículo del grupo del Dr. Greenberg, que compara los resultados de la técnica endovascular versus la técnica abierta. No quiero hablar mucho del tema porque nos vamos a desviar, pero les quiero presentar esta tabla que muestra la mortalidad operatoria, o sea, la mortalidad a 30 días, y la injuria medular o la isquemia medular. Como pueden observar, en cuanto a mortalidad, la terapia endovascular tiene cierta ventaja
mínima contra la cirugía abierta, pero cuando hablamos de injuria o isquemia medular, tiene una gran ventaja en comparación con la técnica abierta, y esto lo vamos a explicar y lo vamos a entender un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son nuestros problemas para el tratamiento de la aorta tóraco-abdominal y endovascular? Primero, que es un procedimiento sumamente desafiante, requiere de habilidades endovasculares complejas. Estamos frente a un procedimiento que normalmente toma un poco más de tiempo que el implante de una prótesis convencional. Estamos hablando de una media entre 4 a 6 horas. ¿Okay? Es una técnica que requiere también tener un equipo de angiografía complejo que te permita realizar fusión de imágenes, tomografías rotacionales, software para localización de ostium. Luego tenemos la exposición a radiación, por consiguiente, por ser un procedimiento que perdura o que dura o que lleva, mejor dicho, más tiempo de realizar, las dosis de radiación a las que es expuesto el paciente y el operador son altas. Pero esto se está combatiendo mediante equipos de radiología que permiten ciertas configuraciones como el ahorro de la dosis de radiación. Otro de los problemas o otra de las preguntas era en relación a la duración de los dispositivos, pero creo que el día de hoy ya todos debemos haber revisado en la literatura que ya hay artículos publicados con seguimiento a 10 años y con excelente patencia de los endografts y las ramas viscerales. La curva de aprendizaje también es sumamente importante. Es en esta curva de aprendizaje que el médico ha encontrado modos o secuencias de tratamiento que permiten reducir el riesgo de isquemia medular y otras complicaciones conocidas. Pero acá nos chocamos con un gran problema y es el tema de disponibilidad. CryoLife y Jotec cuentan ya desde hace casi 10 años con un departamento de extra design. Este se encargó de atender las necesidades de las anatomías complejas en pacientes que tenían patología tóraco-abdominal propiamente. Lo que ven en la pantalla es la curva de aprendizaje del equipo de Extra Design en búsqueda de facilitar la técnica de implantación y asegurar a largo plazo el resultado quirúrgico. Esta evolución nos llevó desde el 2012, que iniciamos a modificar las prótesis mediante scallops y fenestras, alrededor del 2014, cuando se iniciaron las prótesis o se empezó a utilizar con más frecuencia las prótesis con ramas externas, principalmente porque disminuía el riesgo de luxación del stent puente o el bridging stent que comunica la prótesis principal con el vaso target. Y finalmente, hacia el 2017, 2018 y en la actualidad, ya la versión hacia las ramas internas, que han demostrado tener mejor patencia y tener menos riesgo de luxación. Con toda esta información y apuntando a solucionar cada vez más patología tóraco-abdominal compleja y apoyados con una serie de estudios, como el estudio de Mastracchi que pueden ver en la pantalla, que es un estudio realizado entre el 2001 y el 2010 con más de 650 pacientes y que comparaba el resultado o la patencia de las prótesis fenestradas versus las ramificadas. Lo que se evidenció fue que las prótesis fenestradas tenían un problema grave y el problema principal era la luxación del bridging stent, como pueden ver en pantalla. ¿Qué fue lo que se concluyó en este estudio? O una de las conclusiones que tuvo el estudio, principalmente, que era un no-brainer, la migración de la terapia endovascular tóraco-abdominal de las fenestras a las ramas externas y de las ramas externas a las ramas internas, porque la posibilidad de migración y de riesgo de trombosis del stent o de rotura del stent eran menores. Toda esta información, ¿a qué nos llevó? Al día de hoy.
que nuevamente tengo el gusto, el placer y el honor de traerles una nueva primicia para América Latina, la nueva prótesis Insight de CryoLife para tratamientos de aneurismas tóraco-abdominales, una prótesis off the shelf. El estudio de ingeniería nos ayudó a plotear cuáles eran las disposiciones más comunes de los vasos esplácnicos y renales. Con esta información, nosotros podíamos tratar el 70% de los pacientes que necesitaban prótesis de extra design para tratamiento tóraco-abdominal. Esta información, más el desarrollo de la tecnología en cuanto a stents que hemos visto ya en la última generación de Tegra y en la última prótesis torácica que les presenté, la Enya, logramos lo que vemos en pantalla. Un stent diseñado para atender las necesidades específicas de una prótesis tóraco-abdominal, creado con una zona de sellado mucho más óptima, con los W-stent que mejoran la zona de posicionamiento, logrando un posicionamiento óptimo en los 2 centímetros de aorta sana, a donde debemos de nosotros identificar nuestra zona de sellado, tanto proximal como distal. Luego, una zona de transición flexible que se amolda a la anatomía tortuosa que puede tener la aorta a este nivel. Y finalmente, una zona de estabilidad que va a permitir justamente, valga la redundancia, estabilizar la zona a donde vamos a encontrar nuestros bridging stents para minimizar el riesgo de luxación o fractura. Esta es la nueva prótesis de Jotec. Es una prótesis que tiene 4 ramas internas, 2 ramas para los vasos esplácnicos con un diámetro de 8 milímetros, 2 ramas para las renales con diámetro de 6 milímetros, y la gran ventaja que tiene esta prótesis que facilita su deployment es que las ramas vienen pre-canuladas. Acá pueden ver cómo se puede amoldar la prótesis, y hablando específicamente de las ramas internas, son ramas que tienen el stent oval, como mencionamos también en la bifurcación de la prótesis Tegra, y stents internos para optimizar la dinámica de flujos y prevenir migraciones. Ahora podemos entrar de frente a lo que nos interesa y a la razón que nos ha llevado a congregarnos el día de hoy, que es propiamente conversarles un poquito del workstation, del planeamiento y de la toma de decisiones en este tipo de casos. Nuevamente, nuestro checklist, vamos a iniciar la presentación con análisis de datos de tomografía. ¿Qué tipo de tomografía necesito? El procesamiento de la información y las estrategias, que en este caso es un factor crucial para la toma de decisiones en la terapia endovascular, la toma de medidas y finalmente un reporte y el planeamiento en 2 dimensiones que tenemos siempre como ayuda de memoria en sala de operaciones. Entonces, ¿qué tipo de imágenes tengo? Estoy trabajando con imágenes tomográficas, siempre contrastadas, que tengan menos de 6 meses de duración. Ahora, aquí sí es primordial, primero, que tenga contraste. Necesito no solo estudiar la anatomía de la aorta, sino también la anatomía de los vasos esplácnicos y renales. Necesito estudiar muy bien el grosor del corte. Mientras menos sea el grosor del corte, mejor. Estamos hablando de cortes de 1 milímetro o menores dentro de lo posible. Y siempre, y hago hincapié, siempre que tratamos aorta tóraco-abdominal, necesitamos conocer la anatomía de los vasos supraórticos, del arco aórtico, y distalmente debemos de contar con imágenes desde las femorales. Entonces, cuento o no con anatomía favorable. Inicio el planeamiento con cortes axiales, reconstrucción multiplanar y centerline, como lo hemos conversado en las sesiones anteriores, temas que no voy a volver a tocar, pero que podemos revisar si es que existiese alguna pregunta. Realizamos un dibujo y lo tenemos disponible en sala de operaciones. En relación a los accesos distales, es sumamente importante tener habilidad amplia en reconocer cualquier problema que podría haber a este nivel. Estamos hablando de una prótesis ramificada que viene cargada en un dispositivo de entrega de 8 milímetros de diámetro. Estamos hablando de 24 French. Por lo que necesitamos tener una evaluación
muy meticulosa de los accesos, de la tortuosidad, de las elongaciones, de las estenosis y de las calcificaciones, así como la presencia o no de trombo en la pared. Tenemos de todas maneras herramientas como la que hemos conversado ya en la sesión de aorta torácica, nuestro conducto ilíaco, que es básicamente entrar al retroperitoneo, y anastomosar un injerto de Dacron PTF de 8 milímetros a nivel de la ilíaca común, que nos permita acceder directamente a la aorta. Luego tenemos los dilatadores y el paving and cracking, que es básicamente una angioplastía de alguna estenosis o placa cálcica de la que querramos eliminar, siempre recordando que esto tiende a la disección iatrogénica que puede generar alguna otra complicación. Cabe resaltar y volverles a repetir, nos estamos preparando para un procedimiento endovascular avanzado, por lo tanto, tener también en sala disponible stents recubiertos para poder tratar cualquier problema. Haciendo también un poco de hincapié en relación al tiempo operatorio, debemos de recordar que el tiempo de implantación es mucho mayor a una prótesis convencional. Por lo tanto, tenemos que tener también y prever algunas técnicas como los shunts arteriales que nos sirven para reperfusión distal en este tipo de procedimientos. Voy a hablarles un poquito más de este tema un poco más adelante. Esto en cuanto a los accesos distales. En relación a los accesos proximales debemos de prestarles igual atención, sea este un acceso braquial alto o un acceso axilar subclavio. Debemos de conocer muy bien la anatomía, la presencia de estenosis, la presencia de tortuosidades o calcificación severa a nivel del arco aórtico. Es importantísimo evaluar la anatomía de este nivel, puesto que los dispositivos tóraco-abdominales cuentan con ramas y cada una de estas ramas debe ser canulada de forma singular. Por lo tanto, a veces debemos de recurrir a la creación de endoconductos que pueden tener hasta 18 French, por lo tanto debemos conocer muy bien el diámetro y la anatomía de nuestras arterias a nivel de accesos proximales, no solo las arterias. Debemos contar también con un estudio claro del arco aórtico, ya que para nosotros descender hacia aorta torácica y poder nosotros canular los vasos esplácnicos y renales, debemos de tener herramientas que nos permitan, en caso de que sea un arco tipo 3 o un arco gótico con tal angulación, poder superarla mediante la utilización de catéteres diagnósticos de distintas curvaturas. Una vez que tenemos claro el tema de los accesos, procedemos a la toma de medidas o propiamente el sizing. El sizing en este caso lo estoy centrando en la toma de medidas a nivel de vasos esplácnicos y renales. La toma de medidas a nivel de aorta torácica y abdominal es la misma que en las sesiones compartidas anteriormente. ¿Cómo es que nosotros tomamos las medidas o las distancias entre los diferentes vasos esplácnicos y renales? Lo que ven acá es un chart que reproduje donde ven básicamente la disposición de las ramas internas. Las N son las distancias entre las ramas internas. Y en esto les estoy hablando tanto de procedimientos fenestrados como de procedimientos ramificados en ramas externas o ramas internas. En la toma de decisiones posteriormente veremos un poquito más de este tema. Pero también debemos de conocer este tipo de anatomías en casos como el que ven en la pantalla, que fue un procedimiento realizado con prótesis off the shelf mediante técnicas de injertos paralelos. Esta información debemos traducirla nosotros a una imagen en 2 dimensiones fácil de entender como la que ven en la pantalla. ¿Cómo es que tomo yo estas medidas? Iniciamos la toma de medidas en la reconstrucción multiplanar. Como pueden evidenciar, yo he localizado el eje a nivel de las arterias renales, propiamente la arteria renal derecha en este caso. En el eje axial puedo ver que estoy localizado en la arteria renal derecha, en el eje coronal puedo nuevamente evidenciar que tengo el eje a la mitad del ostium de la arteria renal derecha y en el eje sagital
evidencio la salida del tronco celíaco y de la mesentérica mediante una toma de medidas paralela al eje de disposición de la aorta. Yo he medido en este caso 46 milímetros. ¿Me voy a quedar con esa medida? No, es un procedimiento sumamente complejo como para yo quedarme solamente con una medida. Entonces, repito la medida. Nuevamente me posiciono ahora en el eje del tronco celíaco. En el eje coronal evidencio el ostium de la arteria renal derecha y nuevamente vuelvo a tomar la medida. ¿Me quedo ahí? No. Recurro al center line. Nuevamente posiciono la línea B a nivel del tronco celíaco, como pueden ver en la imagen de la derecha. La línea C a nivel de la renal derecha, como pueden ver en la imagen del lado derecho inferior derecho. Y nuevamente tomo la longitud. Como pueden evidenciar, las tres tomas me arrojan 46 milímetros, entonces yo ya tengo un filtro que me dice que esta toma es fidedigna y puntual. Una vez que tengo la disposición en cuanto a distancia de mis vasos explácnicos y renales, procedo al siguiente paso. En este procedimiento yo voy a tener que canular las arterias esplácnicas y renales mirando la pantalla del angiógrafo. Yo necesito saber cuál es la disposición en relación a la circunferencia de la aorta. Hay algunos artículos o algunos autores que describen el posicionamiento en relación a las agujas del reloj, otros que lo describen en relación a un compás simple. ¿Cómo es que se toman estas medidas? Acá lo que pueden ver nuevamente, me posiciono a nivel del eje del tronco celíaco, que me va a dar un corte axial a donde yo puedo proceder a medir con la herramienta del ángulo, la angulación o la disposición de la arteria en relación a la circunferencia de la aorta. De esta manera obtendré la disposición del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria renal derecha o la arteria renal izquierda. ¿Para qué me sirven estos datos? No solamente me sirven para yo tener una idea anatómica de dónde se encuentran los vasos, sino me sirven para canular, me sirven para la orientación del implantador a la hora de canular los vasos. Una vez que tengo esta información, ya de los ángulos y de las distancias, me interesa realizar un center line o un MPR a donde me permita medir tanto el diámetro del vaso como la longitud del vaso hasta su primera rama. Información de suma importancia porque esta información unida al resto me va a dictar la longitud del stent del que yo requiero para poder lograr el implante. Esta es una parte sumamente importante en relación al sizing y creo que en relación a vasos esplácnicos y renales hemos básicamente cubierto todo. En caso el vaso tenga una estenosis, yo tengo que medir la arteria a nivel del vaso sano. Es un dato sumamente importante. En caso tenga trombo, si el trombo no representa más del 50% del vaso, no voy a tener problemas porque estoy usando stents recubiertos. Las medidas las puedo utilizar hasta el 50% del trombo mural. El espesor del 50% del trombo mural. Finalmente, me acerco a la parte de toma de decisiones. Tengo que planificar qué tipo de prótesis puedo o no usar. En este caso, están viendo imágenes con el diámetro a nivel de la aorta tóraco-abdominal. Diapositiva sumamente importante. Si yo tengo una aorta delgada, dígase por delgada, menor de 23 milímetros de diámetro, si no tengo accesos proximales adecuados, si el diámetro de mis accesos distales está complicado o tengo un diámetro menor a 8 milímetros y la aorta no tiene mayor tortuosidad, nos podemos inclinar por una prótesis fenestrada. Si la aorta está sumamente dilatada a diámetros mayores a 28 milímetros
Yo no puedo utilizar una prótesis fenestrada porque yo necesito aposicionamiento de la prótesis a este nivel. Entonces me inclinaría por ramas externas. Las ventajas de las ramas externas es que al ser liberadas 2 centímetros sobre el ostium target de la arteria, tengo mayor maniobrabilidad, mientras que en la fenestra tengo que tener un aposicionamiento perfecto para evitar hipoflujo a este nivel. Un dato importante que les quiero alcanzar en relación a la historia un poco de la cirugía endovascular, quiero recordarles que fue otra marca de endoprótesis la que apareció en el mercado con las fenestras, y en un inicio su técnica de implante involucraba stents no recubiertos, puesto que la única función del stent puente en una prótesis fenestrada es evitar la migración del dispositivo, más no generar una zona de anclaje a nivel de la prótesis principal, como se puede generar imagen, propiamente hablándoles de una rama interna. Tengo un stent que me va a asegurar una zona de posicionamiento del bridging stent o del stent puente de 1 centímetro, con marcadores internos y externos para poder ubicarla anatómicamente en la disposición que dejemos la prótesis. Para el planeamiento es sumamente importante que tengan este dato siempre en cuenta. Una prótesis fenestrada va a necesitar un aposicionamiento perfecto con el ostium target, mientras que la prótesis ramificada, sea rama interna o rama externa, no lo va a requerir. Las ventajas de las ramas externas es que tengo 1 centímetro a lo especie de joystick para poder canular el vaso target sin problema. Esta técnica o esta característica que nos dio la rama externa se tradujo a la rama interna, solamente que el joystick está hacia la parte interna de la prótesis. La ventaja es que puedo acercarme un poquito más al ostium target. La distancia que debe haber entre el ostium de la rama interna y el ostium target es máximo de 15 milímetros, 2 centímetros en ramas externas y 0 centímetros en fenestra. Apoyando la toma de decisiones, tengan presente que malos accesos distales, malos accesos proximales y aortas de diámetros pequeños sin mayor alteración en el eje, o sea, sin mayor tortuosidad, puedo utilizar una fenestra. Si la aorta tiene alteraciones en relación a su eje, o sea, es tortuosa, si tengo buenos accesos proximales y buenos accesos distales, y buscando la patencia y el éxito del procedimiento a larga data, debo de optar siempre por ramas. Y de las ramas, la que mejor patencia y menos riesgo de migración o de luxación tiene es la rama interna. Hablando un poquito más en cuanto a técnica, para seguir los puntos que les di en una de las primeras diapositivas. El doctor Maurel, junto con esta serie de médicos famosos que pueden ver como autores de este artículo, incluyendo el profesor Purón del Hospital Universitario de Lille, identificaron 2 cambios periprocedimiento en una serie de 204 pacientes que fueron sometidos a tratamiento endovascular tóraco-abdominal, 2 cambios periprocedimiento que disminuyeron el riesgo de isquemia medular de forma abismal. El primero fue liberar el dispositivo ramificado por completo antes de canularlo. De esta manera, reperfunden la zona pélvica y miembros inferiores de forma inmediata. En este caso ya no necesitaríamos un shunt. Esto ayuda a permanecer permeables a la arteria hipogástrica y a las arterias lumbares, que como ya conocen tienen una función importante en suplir la irrigación medular. El segundo cambio periprocedimiento importante fue en el protocolo perioperatorio que ya conversamos la sesión anterior, tratando de optimizar la circulación medular mediante 3 técnicas básicamente:
transfusiones sanguíneas y de plasmas agresivas, tratando de mantener la hemoglobina sobre 10 gramos por decilitro. Tratar de mantener la presión arterial media sobre 85 milímetros de mercurio y en todos los pacientes, medición y drenaje de líquido cefalorraquídeo para evitar justamente la isquemia medular. El resultado fue increíble. El manejo perioperatorio agresivo más una restitución del flujo a la pelvis y miembros inferiores reduce la isquemia de un 14% en estos pacientes a un 1.2%, sobrepasando entonces otra de las limitaciones o otro de los problemas que se podían presentar en el tratamiento de la aorta tóraco-abdominal off the shelf. Finalmente, tengamos estos puntos en cuenta, nuestros criterios de inclusión. Presencia o no de trombo. Recuerden que la presencia de trombo mural en menos del 25% de la circunferencia de la aorta no es una contraindicación, así como la medición del trombo menor a 2 milímetros. La presencia o no del calcio es un factor sumamente importante porque va a alterar el posicionamiento y el sellado de la prótesis a nivel de la aorta sana. La anatomía, tenemos que evaluar todos los factores anatómicos, elongaciones, kinks, etcétera, que pueden presentar. El riesgo de paraplegia debo de estudiarlo. Hay una serie de artículos incluso que van un poquito más allá del tratamiento perioperatorio o de liberar rápidamente el stent que vamos a canular. Hay algunos artículos que hablan sobre el coil o la obstrucción o colocar coils a nivel, por ejemplo, de aorta, de arterias lumbares, ¿okay? Tratando de que mejore el flujo de la médula a través de Adamkiewicz, a través de las arterias intercostales, a través de la arteria subclavia, etc. Y esto ha demostrado hasta ahora resultados bastante favorables. El tema de los accesos, no solamente los diámetros, recuerden que tenemos que evaluar la disposición, la anatomía, la configuración de los accesos, tanto proximales como distales. El diámetro de las arterias viscerales, la orientación, como lo revisamos hace un momento, el tipo de arco presente, si es que el paciente ha sido o no intervenido anteriormente y, por supuesto, la curva de aprendizaje de los hospitales. Yo acabo de hacer un pequeño paréntesis, no he querido tocar mucho el tema de la cirugía abierta versus la cirugía endovascular, primero porque no es el tema de la sesión y segundo porque me parece que hay todavía pues información faltante para poder hacer una precisión exacta, ¿no? Pero hablando de la experiencia del hospital en relación a la isquemia medular o a la mortalidad de la cirugía abierta, no podemos compararla con la cirugía endovascular si es que no se trata de un hospital de excelencia, porque la mortalidad varía muchísimo. Estamos hablando de mortalidades que rodean los 4, 5, 6, 7% a mortalidades que superan el 25%. Entonces es un tema muy delicado de tratar, pero es importante que lo conozcamos y es importante que la curva con la cirugía endovascular es distinta. ¿Qué pasa si yo tengo una anatomía que no es tributaria de tratamiento con una prótesis ramificada off the shelf? ¿A qué puedo recurrir? Todavía CryoLife tiene el departamento de Extra Design, un departamento que se encarga de desarrollar prótesis en casos de pacientes cuya anatomía o enfermedad vascular sea muy compleja, no tributaria del tratamiento off the shelf convencional. Sopesar o sobrepasar las limitaciones que tienen los dispositivos estándar, individualizar el tratamiento, ampliando de esta manera la gama de soluciones endovasculares con las que contamos en el caso de CryoLife. Esto todo con un plazo de fabricación corto de tan solo 18 días. Extra Design, mediante la instalación de algunas características o medidas específicas, tanto scallops, fenestras, ramas internas o ramas externas, logra sobrepasar la limitación que tienen las prótesis off the shelf. Por ejemplo, dando un ejemplo así del tope de la cabeza. Por ejemplo, en caso de que las arterias renales tengan una disposición distinta a la disposición convencional con dirección caudal. En este caso,
arterias renales que tengan disposición en dirección craneal, necesitamos también una rama, pero que se pueda canular desde las femorales hacia arriba. Esto es una rama interna con disposición inversa a la rama interna convencional. Una prótesis hecha a medida para la anatomía del paciente. Solamente prótesis tóraco-abdominales no son las únicas alternativas que tenemos con Extra Design y con la posibilidad de customizar las prótesis. Cuerpos para aorta abdominal infrarrenal más largos, sin free flow, con free flow, patas contralaterales que midan 130, 140, 150 milímetros de longitud, o cuerpos muy cortos para segmentos muy cortos de la aorta. Todas estas son posibilidades dentro de la rama que engloba a todo lo que es Extra Design. Espero que esta charla haya sido sumamente óptima e informativa en relación a la planificación de aneurismas tóraco-abdominales, específicamente a la toma de medidas para aorta tóraco-abdominal. Y yo, como siempre, quería terminar esta corta sesión con la presentación de un breve caso clínico. En este caso, es un varón de 56 años con una disección crónica de aorta Stanford B, degeneración aneurismática de la aorta tóraco-abdominal, que ingresa a emergencia por dolor torácico. Vamos ahora a proceder a ver la tomografía. Vemos ahí la aorta descendente. Ahí vemos la disección con flujo a nivel de la luz falsa, la dilatación aneurismática con trombo en la pared a nivel del tronco celíaco, con gran dilatación a nivel de la aorta tóraco-abdominal. Ahora aorta abdominal infrarrenal, con calcio en la pared, trombo en la pared, ilíacas bastante tortuosas, pero de buen diámetro, y finalmente ilíacas externas, también con buen diámetro y bastante sanas, y las femorales comunes. Hagamos una reconstrucción en 3 dimensiones, un rendering 3D para poder orientarnos un poquito más frente a qué tipo de casos nos estamos enfrentando. Creo que todos estaríamos de acuerdo con que esto se trata de un aneurisma tóraco-abdominal Crawford 4, que son los más frecuentes. Se procedió al hacer el planeamiento en 2 dimensiones, como les mencioné, midiendo las distancias entre los vasos esplácnicos y renales, estudiando las características anatómicas, mirando las angulaciones, mirando las distancias hasta las ramificaciones de nuestros vasos target y la orientación. Esta fue la prótesis que diseñamos nosotros en 2 dimensiones. El departamento de Extra Design de CryoLife responde con una imagen de ingeniería con 2 ramas internas para canulación de los vasos esplácnicos y 2 ramas externas para canulación de los vasos renales. A continuación quería mostrarles estas imágenes del procedimiento. Nuevamente, utilizando nosotros un Discovery 730, logramos esta fusión de imágenes entre la tomografía y la fluoroscopía. Es importantísimo que vean la alineación que tienen los stents con los vasos target, que es casi perfecta, sin el uso de mayor cantidad de contraste para lograr la misma. Tener en cuenta que este tipo de canulaciones muchas veces necesita de técnicas endovasculares avanzadas, como puede ser la técnica del friendly balón, para poder introducir el introductor largo al vaso target y posteriormente dejar el stent en caso de que éste presente una estenosis a nivel del ostium. Quería mostrarles además el resultado final mediante una geografía rotacional. Yo observo algo que me llama la atención en la tomografía rotacional, pero lo voy a dejar a ustedes, el público, para que hagan las respectivas preguntas. Hay un punto muy importante que creo que a este nivel ya debemos utilizarlo, porque de acá en adelante ya todo es mucho más, no complicado, digámoslo, pero necesita técnicas endovasculares mucho más avanzadas.
Pero para llegar a este punto, a poder implantar una prótesis tóraco-abdominal ramificada, el usuario debe de haber pasado primero por el implante de prótesis convencionales, tanto aórtica como abdominal infrarrenal bifurcada convencional. Debe además estar familiarizado con el uso de las ramas y con la canulación de las ramas, como el uso de nuestro dispositivo Iliac Branch, y luego se le abre toda esta posibilidad que, como les mencionaba, solamente se vuelve más compleja. No quiero darles más información, pero eso tiene relación con la siguiente sesión y algunas actualizaciones en cuanto al tratamiento del arco y la aorta ascendente. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Les voy a dejar yo de todas maneras la tomografía o la angiografía rotacional. Voy a pasar a nuestro moderador, el doctor Napoleón Delgado, para que responda a sus preguntas y pueda dirigir el debate. Muchas gracias. Juan Carlos, excelente presentación. Creo que es un acercamiento a todo este tipo de nuevas tecnologías para soluciones en problemas de aneurismas cada vez más complejos, en este caso aneurismas tóraco-abdominales, y esta nueva prótesis que presentas con ramas internas que viene precanulada, que nos da pues muchísima mayor facilidad para realizar o para duplicar este tipo de procedimientos en centros que ya tengan algún tipo de experiencia con terapias endovasculares torácicas, abdominales y ramificadas simples como los Iliac Branch. Así que dejo abierto el auditorio para alguna pregunta, algún aporte de todo el auditorio. Estamos conectados más de 90 personas y de 10 países, si no me equivoco. Adelante, por favor. Hola, no sé si pueden escucharme. Sí, me parece que están algunos escribiendo sus preguntas. Bueno, mientras tanto iremos haciendo alguna pregunta, Juan Carlos. En la experiencia que estás teniendo tú haciendo los plannings, las preparaciones para este tipo de implantaciones de aneurismas tóraco-abdominales, ¿qué es lo que principalmente, o qué factor limitante principalmente tenemos en Latinoamérica para hacer una buena planificación y una buena, digamos, acercamiento en la terapia de este tipo de patologías tan complejas? Doc, yo creo que muchas gracias por la pregunta, es una pregunta súper buena y creo que por el lado que la quiero llevar es, más que las limitaciones que podemos conversarlas por tratarse de un país en vías de desarrollo, yo creo que las limitaciones en cuanto al planeamiento, que básicamente son las limitaciones que puede tener una prótesis frente a una anatomía desfavorable, todavía hay mucho en desarrollo. Por ejemplo, el uso de qué tipo de stent nos sirve para unir el cuerpo principal mediante los bridging stents a los vasos target. ¿Es el stent expandible por balón el stent ideal? ¿Es el stent expandible por balón reforzado el stent ideal? ¿O sería ideal un stent autoexpandible? Voy a dejar la pregunta para que la responda usted, Doc, que es uno de nuestros médicos expertos, o alguien más que quiera participar en relación a las limitaciones que puede tener un bridging stent y a las complicaciones que pueden ser tanto inmediatas como tardías, como la trombosis intra-stent, como la luxación o como la fractura del stent en relación a la anatomía del vaso target. Creo que es una pregunta que puede ayudar mucho a mis compañeros y necesitamos médicos expertos como usted y como los que nos acompañan en la presentación para responderla, porque necesitamos mucha más información de la que está escrita y hablar un poco más ya de la experiencia del médico, ¿no es cierto? Gracias, Juan Carlos. Creo que mientras el auditorio se anima en participar, creo que los stents puentes para este tipo de dispositivos, el stent ideal
es el que debe cumplir los siguientes factores. Primero, que sea autoexpandible y no balón expandible. Segundo, que tenga la fuerza radial en los extremos, tanto a nivel proximal como distal. Y tercero, que sea muy flexible. Entonces, este tipo de dispositivos aún no existen, porque los stents balón expandibles no son tan flexibles y la fuerza radial principalmente, si bien es cierto, la tienen en los extremos, su poca flexibilidad hacen de que con el tiempo puedan ocurrir problemas ahí, mientras que los stents autoexpandibles como el Viaband, como es un stent periférico y autoexpandible, su principal fuerza radial la tiene en el centro y no en los extremos distales, donde tienen los sitios de acoplamiento en el vaso target y en el dispositivo. Entonces, con el tiempo suelen desconectarse o tener presencia de endolix por ahí. Creo que aún no existe en el mercado un stent ideal. Algunos stents pueden aproximarse a ser los mejores. Los más utilizados son el Viaband o el B-Graph de Bentley. El Eventus también trae muy buenos resultados, pero aún no tenemos un stent que podamos decir este es el mejor stent que se acomodan a este tipo de intervenciones. Muchas gracias por su pregunta y tenemos una pregunta de la audiencia. El doctor Víctor Lamelsa quiere saber, dentro de su experiencia, si tiene algo de conocimiento sobre el uso de este tipo de prótesis en anatomías que presenten arterias renales polares. Sí, bueno, en los casos en los cuales las arterias polares salgan de una parte de la aorta que quede dentro del cuello y permite el posicionamiento, el acoplamiento del dispositivo con la pared de la aorta, lo mejor son las fenestras más que este tipo de prótesis. Mientras que si los vasos renales adicionales o polares salen de una posición ya aneurismática, hemos tenido experiencia utilizando dispositivos extra design que en base a las medidas que se puedan proporcionar del aneurisma, podríamos tener una prótesis hecha a medida para preservar este tipo de vasos. Perfecto, creo que con eso respondió la pregunta. Doc, le extiendo un poco más la pregunta. ¿Qué pasa con la arteria mesentérica o arterias lumbares que sean un poco predominantes a nivel de la aorta abdominal o a nivel de la aorta torácica en relación al diámetro? ¿Cuáles afectan o no la posibilidad de endolix tipo 2? Y viendo un poquito más allá, en el mundo se está hablando mucho de la terapia contra los endolix en los casos de prótesis ramificadas. Dentro de su experiencia, Doc, quería que comente un poquito sobre estas tres figuras, ¿no? Primero, sobre el diámetro de las arterias que salgan de la aorta que aumenten el riesgo de generar endolic tipo 2. En caso de que encontremos un endolic tipo 2, ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Y si lo tratamos, ¿cómo lo tratamos? Ok, excelente pregunta, Juan Carlos. La respuesta a ese tipo de preguntas aún son un poco inciertas. Sin embargo, en nuestra experiencia y lo que se puede leer al respecto es de que cuando se tienen vasos secundarios, digámoslo así, no vasos target, que pueden medir por encima de 3 milímetros, asociados a un aneurisma tóraco-abdominal, en el cual haya poco trombo mural, se considera pues que es un aneurisma con alto riesgo en endolic tipo 2. Y lo recomendado es primero embolizar todos los vasos que tengan más de 3 milímetros y después, posteriormente, hacer el tratamiento tóraco-abdominal. Esto disminuye dos cosas, disminuye tanto el endolic tipo 2 a largo tiempo y nos disminuye también el porcentaje de isquemia medular en agudo. En segundo lugar, ¿qué hacemos cuando tenemos un endolic de tipo 2 y el paciente ya tiene la endoprótesis y no tenemos por dónde llegar al aneurisma, ¿no? En este caso lo que hay que hacer es observar el crecimiento del aneurisma, observar la cantidad de leak en relación al saco aneurismático, lo que nos dice indirectamente la endotensión que hay, y de acuerdo a eso definir si es que va a ser o no necesario el tratamiento. Y si es que es necesario el tratamiento,
se puede hacer a nivel de las lumbares por los vasos hipogástricos y llegar hasta el sitio de forma inversa, o en algunos casos, como hemos hecho en algunos pacientes, donde las patas ilíacas pueden moverse ligeramente, ingresar a través de la pared entre la aorta y las prótesis y entrar a embolizar cada uno de estos vasos y posteriormente reexpandir la prótesis y dejarla como estuvo, como hemos hecho en algunos casos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doc, tenemos dos preguntas de la audiencia. La primera pregunta es de la doctora Rossi, perdón, del Rebagliati, me parece. Quería saber cuál es la distancia mínima entre los vasos intraabdominales para que los stents queden en posición. Yo brevemente me gustaría responder esta pregunta. Cuando se tratan los vasos tóraco-abdominales con ramas externas o ramas internas, esto no genera mayor problema. Yo creo que más vendría el problema por la distancia cuando uno quiere desarrollar la terapia de las fenestras, por el tema del aposicionamiento que debe de haber o del sellado que debe de haber entre un vaso y el otro, que va a dictar el stent que esté en esa posición. Entonces creo yo que estaría en relación a esa la respuesta. El doctor Lamelsa pregunta si usted recomienda la cirugía en etapas para evitar la isquemia medular. Sí, bueno, hay bastantes grupos que lo hacen. Nosotros no lo hemos hecho. La experiencia que tenemos no es muy grande. Sin embargo, todos nuestros casos son en un solo estado, en un solo momento. Tratamos de mantener la presión del líquido cefalorraquídeo por encima o por debajo de 15 milímetros de mercurio, la presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio, manteniendo sistólicas por encima de 3 cifras. Son cosas que nos han permitido evitar, y no hemos tenido casos de paraplegia. Sin embargo, hay estudios en los cuales haciendo el procedimiento por etapas o dejando una de las ramas o posicionando una rama adicional para perfusión del saco aneurismático podría disminuir los riesgos de paraplegia, ¿no? Sin embargo, los riesgos de paraplegia en tratamientos endovasculares como estos son bajos, son menores al 6, 5 o 3% en algunos otros estudios. Creo que está más relacionado a la evaluación perioperatoria del paciente, los momentos de hipotensión y la presencia o no de circulación colateral desde la arteria mamaria, de la arteria subclavia, desde la arteria hipogástrica y vasos que tendríamos que ocluir. Otra pregunta interesante que lo hemos pasado acá es, la doctora Rossi pregunta, ¿qué hacemos si los vasos target tienen bifurcaciones cercanas, ¿no? Si los vasos target tienen bifurcaciones cercanas, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer un parallel graft en ese sitio con 2 stents, uno para cada una de las ramas o las bifurcaciones que tengan. Para esto se dispone de vasos que van, de stents que van por guía 014, como por ejemplo los ventilicoronarios, que realmente con estos stents podríamos hacer este tipo de implantaciones, ¿no? Ya que si tenemos un cuello proximal corto del vaso target no nos va a permitir hacer el posicionamiento adecuado. ¿Aló? ¿Aló? El doctor Carlos Cerrón tiene también una pregunta. Él pregunta, ¿qué consideraciones para decidir entre fenestras o ramificadas en el caso de una disección? Asumo yo que se refiere a una disección crónica. ¿Qué diámetro se considera la luz verdadera o toda la aorta en la decisión? ¿Es igual aguda que crónica? Es una pregunta que es sumamente controversial, Doc. Le doy pase para que la responda. Perdón, tengo el internet entrecortado, Juan Carlos, no pude escuchar la pregunta. Doc, le repito la pregunta. Él pregunta sobre las consideraciones para la elección de la técnica, sea fenestrada o ramificada, en disecciones. Y si esto cambia en algo, si es que es un cuadro agudo o si es que es un cuadro crónico. Sí, bueno, gracias. La pregunta es una pregunta compleja, una pregunta que puede tener muchas respuestas. Sin embargo, como tú bien lo mencionabas hace un instante,
el principal factor a tener en cuenta es cuando nosotros tenemos una aorta que no va a conseguir estar en coaptación con el dispositivo, o sea, va a haber un puente entre el vaso target y el dispositivo. Deberíamos elegir siempre dispositivos ramificados, con ramas internas o ramas externas. Ramas internas cuando tiene veno de 28 milímetros y ramas externas a más de 28 milímetros. Sin embargo, hay algunos otros factores adicionales en cuanto al beneficio de las ramas internas en los pacientes que tienen disecciones, ¿no? Porque nos permiten posicionar un dispositivo dentro de luz verdadera sin que las ramas externas no puedan expandirse o abrirse para canular el vaso target. Entonces, lo mejor es dispositivos ramificados con ramas internas. Ahora, respecto a si es agudo o es crónico, eso está en relación al paciente. Si el paciente tiene algún tipo de sintomatología que no se pueda postergar la terapia después de las primeras 2 semanas, hay que ver si necesitaríamos hacer ese tipo de tratamiento o simplemente un tratamiento con una endoprótesis torácica más una no cubierta y relaminar la aorta. Es una pregunta bien compleja que espero haber aportado en algo y me gustaría, si alguien tiene experiencia en el auditorio, lo sume. El doctor Aste lo Hola, escucho. Napo. Creo que quiere participar. Jafar. Jafar. Hola, Jafar. Napo. Hola, Juan Carlos. Doctor Jafar es cirujano cardiovascular del Instituto Nacional del Corazón. Es un médico con muchísima experiencia, diría yo, el que más experiencia tiene en fenestras en el país. Doctor, adelante, por favor, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Napo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Los felicito, de verdad. Para colaborar un poco, ya tenemos una experiencia bastante grande en lo que son fenestras, sobre todo costumizadas acá en el país, las hacemos nosotros mismos en campo, y también ya estamos comenzando a fabricar las ramificadas acá nosotros, o sea, las estamos customizando acá en campo también, ya tenemos varios casos customizadas en ramificadas. El planeamiento a lo que tú te refieres en lo que mostraste, el planeamiento para cuando son customizadas, sobre todo homemade, es un poco diferente cuando son las fenestradas, ¿no? Cuando son las fenestradas tienes que ver la distancia, sobre todo con las agujas del reloj y los ángulos, lo que mostraste. Lo que nos mostraste es un poco más, se inclina a la parte de las ramificadas, o sea, del planning para una ramificada, ver la distancia, la longitud, todas esas cosas, ¿no? Eso es lo más importante. Otra cosa de lo que veo también es el planeamiento. Aparte del planeamiento es el implante de las endoprótesis, ¿no? Nosotros normalmente el implante lo que hacemos, cuando es fenestrada la hacemos secuencialmente, pero no tratamos de ocluir la otra hipogástrica, o sea, la pierna izquierda o derecha, dependiendo para mantener la irrigación de la médula. Y nunca tendemos a poner un introductor mayor de 10 por la vía axilar, sobre todo axilar, para que no ocluir el flujo medular. Ya no usamos mucho lo que es el drenaje helicórico porque hemos tenido complicaciones de hematomas, de cosas a ese nivel. Más vemos potenciales evocados y mantenemos la presión. Aparte, cuando hacemos una fenestrada, nosotros canalizamos 4 guías y una guía, o sea, ponemos por el introductor de 10, me salen 4, más un introductor de 6 que vamos poniendo después cada stent. Y cuando estamos haciendo la ramificada, solamente estamos usando un introductor de 7 nada más por vía axilar, sobre todo por el lado derecho. Y con eso estamos evitando el tiempo de isquemia medular, disminuyendo el tiempo de isquemia medular, ¿no? Y cuando vemos la parte, siempre lo que nosotros hacemos en la ramificada, desplegamos toda la prótesis, completamos la parte abdominal, y aparte cuando completamos la parte abdominal, cerramos las femorales, ya cerramos y comenzamos por la vía axilar. O sea, así tenemos perfundido todo el tiempo las hipogástricas y evitamos la isquemia, sobre todo, que es la mayor complicación que se presenta. O si no estamos dejando un ramo. En uno de los casos hemos dejado un ramo. Tuvimos un caso que combinamos fenestras con ramificadas y dejamos la rama ramificada, porque era un aneurisma tipo 5, arriba en la tronco celíaco y mesentérico, y dejamos ahí la rama abierta del tronco y solo hicimos las fenestras en la parte de abajo. Nos ha pasado de todo, no te voy a mentir, nos ha pasado de todo. Si nos han desconectado los stents, hemos tenido que entrar a reposicionar los stents, recanalizar, todas esas cosas, ¿no? Y también las endofugas, ¿no? Y lo que vemos mucho es el diámetro del vaso, lo que estaban diciendo cuando el taller es corto. Cuando el taller es corto, nosotros no hacemos stent paralelo, o sea, no tendemos ese paralelo ahí porque no tenemos cómo entrar después hacia la boca de la fenestra o la boca de la rama, porque 2 stents en un diámetro de 6 paralelo es difícil. Entonces, lo que nosotros optamos, decidimos por la rama que es más gruesa, o sea, de mayor diámetro.
Si la división es corta y vemos que el diámetro de una es un poco mayor hacia este lado, vamos a invocar nosotros el stem y la otra la estamos ocluyendo. Y si tenemos los stem, las polares, ahí sí hacemos una fenestra aparte para ese caso, ¿no? Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su aporte. Gracias. Acá preguntan, cuando se trata de una disección, si consideramos el diámetro de la luz verdadera o de toda la aorta. Creo que Dependiendo, o sea, lo que nosotros hemos tratado disecciones ya agudas, no agudas generalmente son disecciones que después en el tiempo han presentado algún compromiso de miembros inferiores o compromiso visceral, dolor abdominal, así, o han dilatado. Entonces ahí las tratamos. En fase aguda casi no hemos tratado tóraco abdominales. Lo que ahí vemos nosotros es nosotros para hacer la fenestra, cuando nosotros tratamos la fenestra tenemos que pensar que nuestra prótesis se va a comportar en la luz verdadera. No va a ir hasta la luz falsa, se va a comportar dentro de la luz verdadera. Entonces vemos el diámetro total de la luz verdadera y según eso es lo que hacemos nosotros el planning. Excelente, excelente. Bueno, sí, eso es lo que hay que considerar cuando se trata de un paciente con una disección crónica, porque la luz falsa ya digamos, el flap se ha endurecido y forma parte como de una estructura. ¿Hay alguna otra pregunta, algún aporte del auditorio? Jafar, cuéntame, antes de pasar a la siguiente pregunta, cuando tienes un aneurisma de aorta abdominal en promedio, o tóraco abdominal, y en promedio, por ejemplo, las arterias renales salen a nivel del saco aneurismático y el saco tiene unos 6 centímetros, ¿están haciendo fenestras en este tipo de casos? Hemos hecho fenestras y hemos puesto los Advantain ahí en ese caso, pero también ahí se me han desconectado, tuvimos 3 casos de ese tipo y se me desconectó uno de ellos. Entonces ahora ya no estamos tendiendo a hacer, o sea, ya cuando vemos así ya estamos haciendo una rama para ellos, o sea, fabricamos una ramita y estamos poniendo. El stent que más estamos usando ahorita nosotros es el Solaris, que es un recubierto autoexpandible, que tiene buena fuerza radial proximal, sobre todo proximal y distal. El único problema de ese stent que viene por 9 French, o sea, viene montado por una plataforma de 9 French y es de 135, es un poco complicado la liberación, no es tan estable la liberación. Es bien hidrofílico, pero la liberación es más complicada. El otro stent que es espectacular para ramificadas es el Bigraf, ¿no? De Bentley, que es un stent autoexpandible para las fenestradas, es el mejor. Es autoexpandible y es más flexible, ¿no? El Advante es demasiado duro, o sea, no se puede, pero el otro sí tiene a hacer una curvatura, entonces nos da mayor flexibilidad y mejor acomodamiento, ¿no? Yo creo que eso está bastante en relación a lo que dices, Jafar, en el hecho de que no debemos hacer fenestras en cuanto el vaso target no está acoplado a la aorta o el dispositivo que vayamos a poner, porque luego se nos van a desconectar, así como te pasó. Por otro lado, creo que tengas una muy buena experiencia con ese stent, pero me parece un stent de 9 French para posicionar dentro de una rama algo bastante grosero para este tipo de procedimientos, pero como dices, creo que el stent que más se perfila para este tipo de dispositivos es el Bigraf de Bentley y el Eventus de Jote, que son similares y que creo que finalmente están producidos y hechos por el mismo fabricante. No sé si hay alguna otra... Pero la plataforma del Eventus con el Bentley es diferente, ¿no? Porque la plataforma del Eventus es una anterior al Bentley actualmente. El Bentley es la plataforma más actual, ¿no? O sea, la flexibilidad es mucho mayor la del Bentley. No, claro, por supuesto, es mucho más flexible que el otro stent. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Doc, aprovechando que está el doctor Jafar, porque me intriga el tema del homemade ramificado, y quería preguntarle lo siguiente. Uno de los drawbacks que tiene la terapia endovascular con ramas es el frenchaje de los dispositivos de entrega. Yo asumo y si lo asumo mal, Doc, corríjame por favor, que usted utiliza como stent base una prótesis torácica. Quería preguntarle cómo hace para manejar el French de la nueva prótesis y qué dispositivo de entrega utiliza. ¿Utiliza un dispositivo de entrega de mayor frenchaje, de menor frenchaje, al momento de introducir la prótesis ya con las ramas cosidas en el mismo dispositivo de entrega? Esa es una curiosidad que tengo de saber cómo es que lo logra. Nosotros normalmente cuando hacemos las ramificaciones, sobre todo
a un principio siempre usábamos mucho la TX2, que era de Cook, ¿no? La TX2 porque ese es de Dacron. Usabas mucho, pero esa prótesis ya está desapareciendo prácticamente, está quedándose solamente la que es igual a la de Jotec, que son las de poliéster. De poliéster. Entonces, solamente esas las estás trayendo ahora bajo pedido, prácticamente las importan bajo pedido, ahora el diámetro que tú quieres, que es una torácica, pero de Dacron. La ventaja de esa prótesis es que tú puedes suturar en esa prótesis. Y el frenchaje de esa prótesis generalmente es 24, 26, 28. 24, 26, porque la T-branch que tiene Cook es de 22 French, o sea, el French es mucho menor, pero la otra es de 24, 26, 28, dependiendo del diámetro de la prótesis que tú vayas a usar, si es una 36, 28, 30, qué sé yo. Y en el mismo, nosotros la desencapamos, una vez que desencapamos la prótesis, la primera que hicimos fue en el Lincoln, hicimos la primera prótesis que hicimos de ese tipo, la desencapamos, pero cometimos, no un error, sino cometimos el error de liberarla igualito como para encaparla cuando es en la forma de una fenestrada, que es totalmente diferente, la otra tienes que hacerlo por atrás. Entonces, ahí no pudimos encapsularla porque los estés se prendieron en la vaina, o sea, no podíamos liberarla, después me cortó el introductor. Y para la segunda, tercera y cuarta que hicimos, porque tenemos 4 casos, lo hicimos ya por la parte posterior, entonces ahí entra normal y no hay ningún problema en el tema de liberación. Y no, desliza tranquilo y más o menos es 24, 26, 24, French. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Me queda entonces claro que es un dispositivo que supera los 24 French, ¿de acuerdo? Sí. Después lo que mencionaron también en relación a las endofugas tipo 2, cuando habló Napoleón de la parte de cuando no hay acceso de los vasos, es eso, ¿no? O sea, tratas de entrar por el costado de la extensión que tienes en la ilíaca y a veces cuando no puedes, lo que nosotros hacemos, volteamos al paciente y hacemos una punción translumbar, ¿no? Con una aguja chiva, después pasamos un microcatete y embolizamos con histocril, ¿no? Y al salir ponemos un coil. También es otra forma de solucionar esas endofugas, ¿no? Que lo hemos hecho. Perfecto. Es como creo que es un ejemplo claro de un mensaje que me dio uno de mis profesores en cirugía, que es complicaciones solamente tiene el que opera. Y creo que compartir las complicaciones es lo que más nutre este tipo de charlas. Le agradezco muchísimo, doctor, por su participación. No, gracias. Acá, gracias, Jafar, al doctor Carlos, que dice, tener dispositivos dedicados disminuye o limitaría solo de emergencia los dispositivos homemade. No se justifican los riesgos que tiene desvainar una prótesis, el coste está en manos de la empresa. Yo creo que definitivamente los dispositivos customizados son dispositivos que están en el futuro. Vamos a darle la oportunidad. Hola, ¿podemos Carmen Delgado? Esta conferencia es bien interesante porque las dos son un dúo. Entonces, yo creo que estos dispositivos están hechos para el futuro, son dispositivos muy simples de usar, muy fáciles de implantar, vienen precanulados, entonces son dispositivos que hacen un implante en 2 horas, 2 horas con 30, con poco contraste y con resultados fantásticos. Yo creo que hacia eso es el futuro, hacia eso tenemos que caminar y todo está en manos de la industria finalmente porque los precios a veces en países como el nuestro son los factores limitantes, ¿no? Pero creo que si los precios son accesibles, cualesquiera que estemos acá en la conferencia, creo que accederíamos a un dispositivo tóraco-abdominal ramificado, precanulado para tratar a todos nuestros pacientes. ¿Qué otra opinión tenemos del auditorio? ¿Hay alguna otra pregunta? Juan Carlos, ¿quieres participar? Doc, yo creo que ya no hay más preguntas en el auditorio, Doc, ya nos pasamos bastante del tiempo. Si gusta usted hacer el cierre de la sesión. Sí, bueno, interesante tema, es un mundo apasionante. Los aneurismas tóraco-abdominales forman parte del 10% de todos los aneurismas de la aorta torácico y abdominal. Cada vez que los tratamos nos enfrentamos a riesgos y a procedimientos muy complejos. La cirugía abierta es el gold standard hasta el momento, sin embargo, a excepción del grupo del doctor Coselli, todo el resto tiene resultados que son prácticamente irrepetibles, que no se debe realizar este tipo de procedimientos en otros centros. La terapia endovascular ha demostrado
éxito técnico en el 100% de los casos, mortalidad con menos del 3%, entonces paraplegia en menos del 5% de los casos. Entonces, hacia eso va el camino. La tecnología nos está haciendo el camino cada vez más fácil, como este tipo de dispositivos toracoabdominales con ramas internas que nos permiten tratar rápidamente este tipo de patologías, más aún con estos dispositivos que ya vienen precanulados, que nos facilitan incluso la canulación del vaso target. Y yo creo que la ciencia avanza hacia lo moderno, y lo moderno es a dispositivos customizados, dispositivos que no le incrementen los riesgos de mortalidad ni de otro tipo de daño hacia nuestros pacientes, y tengamos resultados buenos, estables a largo tiempo y con poco riesgo de mortalidad en el perioperatorio. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos, creo, en el siguiente tema que tenemos el día miércoles, y el jueves hay una discusión de un caso clínico muy interesante. Muchas gracias. Doctor Napoleón, muchas gracias por su participación esta mañana. A todos los presentes también agradecerles por habernos acompañado, y los invitamos a la próxima sesión, la cuarta sesión y última, que es soluciones para arco aórtico, miércoles 29. Y el día jueves una sesión más, que es una discusión de caso clínico, vasos viscerales, nuevas terapias estén cubiertos en vasos esplácnicos. Finalmente, los invitamos a que sigan respondiendo a las encuestas y también que se unan a nuestro nuevo canal de YouTube. Gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Adiós.